bienvenida en el plató de Córdoba TV a Natalie Ansion. Natalie, muy buenas tardes. Natalie, que es ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica, maestra de Reiki y facilitadora de biodanza autorizada por la Escuela de Biodanza de Málaga. Bueno, Natalie, vamos ya a por ese tercer caballo de fuego. Hemos hablado de la vitalidad, de la afectividad, es el turno de la creatividad. Sí, hoy nos toca la creatividad. Y bueno, la creatividad, a ver si puedo empezar con una pregunta y te pregunto yo a ti algo. Ah, muy bien. Cambiamos la rutina. Sí. Si tú piensas en una persona creativa, ¿no? ¿En qué piensas? Una persona que está creando. ¿Qué ideas te vienen? Pues, hombre, en primer lugar, claro, hablaríamos de la creación más limitada, a lo mejor en el contexto del arte. Sin embargo, aquí nos referimos a un concepto integral, ¿no?, de creatividad. Entonces, es lo que tú has dicho, ¿no? Si yo te pregunto, una persona creativa, pues tú dices, está pintando, está creando canciones. Un artista, un artesano. Claro, alguien que hace arte, y sí, esa es una parte de la creatividad, y existe la creatividad existencial, o sea, cómo yo estoy creando mi vida día a día, estoy haciendo diferentes cosas para crear una realidad. Entonces, la biodanza, en la línea de la creatividad, abarca toda esa gama y le da mucha importancia a lo que es crear tu realidad e ir cambiando aquellas cosas que no te parecen y dices, esto no me gusta, pues lo voy a ir cambiando progresivamente y para eso están los diferentes ejercicios que hacemos en biodanza. Marta Íñiguez, pionera en el desarrollo de la creatividad en España, nos dice que es un potencial infrautilizado, pero que todos poseemos, y un derecho normalmente reprimido. Y es que volvemos a incidir en el peso de la educación, ¿no? Claro, claro. Como todos estos, estamos hablando de las 5 líneas de vivencia y muchas de ellas se reprimen. La creatividad está reprimida en el sentido, si yo ya te lo doy todo estructurado, todo armado, si yo al niño le digo exactamente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, entonces le doy muy pocas posibilidades de que aflore, porque esa creatividad es innata al ser humano, está ahí y es uno de los mecanismos de garantizar la vida. ¿Ya? Es parte de la creación de la naturaleza y hay que saberlo, entonces está ahí dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ante situaciones de la vida cotidiana que van ocurriendo, nosotros tenemos que sacar esa creatividad para encontrar soluciones alternativas, sobre todo en los momentos más complicados. ¿Ya? Entonces eso es algo que está ahí dentro del ser humano y aflora. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo tenemos dormido, si no lo hemos utilizado, como dices tú, infrautilizado, está ahí, es algo que no estás ejercitando. Y que cuando viene una situación difícil, te ves sin salida, te ves sin posibilidades, dices, ¿ahora qué hago? ¿Por qué? Porque nunca has sido capaz de crear soluciones. ¿Me entiendes? Entonces, si uno desde pequeño se acostumbra a ir creando cosas y dejamos a los niños un poco más libres, hay que ponerles normas y las cosas claras, sí, pero dejarles un poco más de libertad para que también ellos encuentren las soluciones, inventen cosas. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? Que cuando sean mayores van a ser personas mucho más seguras, porque van a decir, bueno, si no lo encuentro hecho, no importa porque me lo invento. ¿Vale? Entonces, yo por ejemplo, tengo una hija de 14 años y cuando ellos eran pequeños, tengo un hijo que ahora tiene 17 y de pequeños ellos jugaban mucho en casa, yo les dejaba cajas de cartón, telas, cuerdas, bueno, un poco de todo, ¿no? Y hacían sus disfraces y se inventaban sus cosas, ¿no? Y ahora mi hija está con esto de los animes y ellos se disfrazan de su personaje, le llaman cosplay, y entonces ella decidió ir a una feria y de pronto se fabricó su disfraz, ella sola se hizo su propio disfraz, sacó una blusa de aquí, otra cosa, una tela de allá, en fin, y
Y a mí eso me dio muchísima alegría. No era el disfraz más bonito de la feria porque había muchas personas que se habían ido a una tienda y se habían comprado un disfraz y entonces tenían el personaje perfecto. Pero para mí lo que ella había hecho tenía un valor enorme, porque ella misma había sacado toda esa creatividad y había creado su propio disfraz, que luego ya lo fue mejorando también con el tiempo. Y siento que eso es muy, muy valioso. Implica evolución, dinamismo, tránsito, crecimiento, también innovación. Ya la propia biodanza, ¿verdad?, es sinónimo de creatividad, como bien dices, todo lo que hacemos a lo largo del día. Rolando Toro Araneda, creador del sistema de biodanza, interpreta que nuestra creatividad es una prolongación de las fuerzas biocósmicas. ¿Qué alcance tiene esta definición? ¿Qué implicaciones? Claro, es que somos co-creadores. Somos parte de la creación, hemos sido creados, pero a la vez nosotros también tenemos capacidad para crear. Y están estas fuerzas cósmicas dentro de nosotros y se manifiestan a través de nuestras acciones, de todo lo que somos capaces de crear, ¿no? Natalie, no sé si tenemos un pequeño problema con el sonido de tu micro, pero bueno, continuamos con esta interesantísima conversación, con esta entrevista. Y es que, bueno, dejar aflorar la creatividad sucede si está en la vida cotidiana, pues en todo lo que nos rodea, ¿no? Cualquier detalle es un estímulo. Para desarrollar, para ejecutar, llevar a cabo esa creatividad nos hace falta, como decíamos antes, ya que la educación al final nos limita, cuando menos, tener valentía y coraje incluso, ¿no? Claro, claro. Si has tenido una educación que ha sido muy limitante, entonces, bueno, ya de adulta tú dices, pues no, yo quiero sacar mi creatividad. Y para eso la biodanza te propone una serie de ejercicios que están presentes en todas las clases. Yo siento que prácticamente todos los ejercicios influyen en el tema de la creatividad, porque como los ejercicios son libres, yo como facilitadora hago una propuesta, muestro el ejercicio para que la persona tenga una idea de lo que vamos a hacer, pero luego esa persona saca su propia danza, es muy personal, y entonces ahí conecto conmigo misma, siento lo que hay dentro de mí y eso lo saco. Y la persona va descubriendo muchas cosas y va adquiriendo confianza, porque el tema de la creatividad también es un asunto de confianza. O sea, si yo hoy he sido capaz de crear esto, que está muy bien, mañana me sentiré en más confianza para poder crear otra cosa y luego otra y así. Entonces, la idea es que estos ejercicios que hacemos en biodanza nos ayuden a entrar en confianza y que, oye, mira, no importa ya que de pequeña eso estuvo ahí bloqueado, pues no pasa nada, ahora lo puedo sacar igualmente, porque es un potencial, como yo explicaba lo de los potenciales, es una semilla que está ahí y en el momento que le das condiciones a esa semilla, que le pones una buena tierra, agua, luz, pues germina. Y además en todas las personas, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, Natalie, que son propuestas orgánicas que no precisan de unas determinadas capacidades físicas o rítmicas, y que eso sí, decimos, siempre lo recordamos, tiene una periodicidad semanal, ¿verdad? Recomendada esas sesiones. El antropólogo, artista, psicólogo chileno Rolando Toro Araneda establece incluso unas fases. Cuando hablábamos antes, Natalie, de esa infancia en la cual pues se nos corta, ¿no?, ese potencial, él establece una serie de ciclos y precisamente comienza por una expresión primal en la cual volvemos a conectar, a contactar con ese lado, digamos, infantil en el cual somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no?, sin reprimirnos. Sí, es muy bonito. Son las protovivencias, aquellas que, esas primeras vivencias en los primeros meses de vida. Entonces, a través de la biodanza puedes regresar a esos primeros momentos y como nos estamos reconstruyendo cada día, la idea es
dejar a un lado toda la educación que hemos recibido y ahora yo como persona adulta que soy, digo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Entonces regreso a esos primeros meses de mi infancia y me vuelvo a crear yo misma. Porque a fin de cuentas lo que hacemos es volver a conectar lo que sentimos con lo que hacemos, ¿no? Esos dos elementos que están disociados, ¿no? para nosotros. Claro, mira, es importantísimo mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción, y tiene que haber una coherencia entre los tres, ¿no? Rolando Toro lo explicaba y decía, estamos disociados, ¿no? Los pensamientos por un lado, sentimientos por otro y las acciones por otro, y entonces no funcionan las cosas de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a armonizar todo? La vida fluye con mucha facilidad, y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, antes de venir yo aquí a la televisión, hace mucho tiempo ya tenía la idea, y la idea estaba ahí, y normalmente surge esa idea en muchas situaciones, y una idea, bien. Pero mis emociones no acompañaban esa idea, porque yo, pero en vivo y en directo, y se me preguntan algo, y luego no sé contestar, miedos, inseguridades, etcétera, ¿no? Entonces, yo no podía venir en ese momento, porque no estaba preparada. Mi idea sí era muy bonita, pero mis emociones no acompañaban esa idea. Ha tenido que pasar el tiempo, he tenido que tener otras vivencias, donde he dado muchas explicaciones de biodanzas, a muchos alumnos me han hecho muchas preguntas, y me he dado cuenta que sí, que no pasa nada, que perfectamente puedo explicar los temas, y que sale muy bien. Entonces ya esas emociones cambian. Estoy tranquila, estoy feliz, siento que es muy importante difundir estos temas, y entonces vengo. Y ya se da la acción, que es lo que está ocurriendo en este momento. Y va fluyendo, y es tranquilo, y está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los ejercicios de biodanza nos ayudan, por ejemplo, una persona siguiendo en lo mismo, que tiene que hablar en público, y que de pronto dice, es que yo tengo que estar en un auditorio frente a 300 personas, y es que no voy a poder. ¿Qué pasa si tú en una clase de biodanza haces, por ejemplo, un ejercicio donde se da una ronda, están ahí 20 compañeros y tú sales al frente, al centro de la ronda a expresar tu danza? En ese momento tú ya estás viviendo una situación en la cual te tienes que expresar. Es a través de la danza, es en un lugar protegido, no es lo mismo que estar en un auditorio muy grande y demás, pero te vas preparando. Emocionalmente te vas preparando. Entonces, para mí es muy importante actuar cuando yo siento que mis ideas y mis emociones ya están juntas. Entonces la acción sale sola. Y en esa segunda fase, que podríamos llamar integración yin-yang, entre la segunda y la tercera, que sería comunicación expresiva, no solo ya aprendemos a crear, sino a transmitirlo y también a retroalimentarnos, ¿no? A recibir lo que viene del exterior, porque crear es innovar, pero también aprender, ¿no? Recibir también la comunicación que llega de todo lo que nos rodea, ¿no? Claro, porque no estamos solos, estamos co-creando. Yo creo que en muy poquitas ocasiones estamos solamente creando, muy poquito, muy poquito. En la mayoría de ocasiones estamos co-creando. Y eso es todo un arte, porque yo puedo tener muchas ideas muy simpáticas, muy bien, luego están mis emociones, pero ¿cómo están las emociones de la otra persona? ¿Y qué ideas tiene la otra persona? Y lo mismo va por otro lado. Y hay que tener mucha paciencia, y mucho, lo que has dicho tú, la retroalimentación, o sea, ¿qué recibo del exterior? Y ahí en biodanza es fundamental, en las danzas que hacemos, como no hablamos con palabras, claro, es otro tipo de lenguaje, entonces yo te tengo que sentir, cómo estás tú, por dónde vas. Yo no puedo llevar la danza a mi ritmo y dejarte de lado, no, es que tenemos que encontrar un ritmo en común y a ver cómo creamos esa danza de a dos o esa danza de grupo. Entonces se arman unas coreografías que dices, si lo hubiéramos preparado no quedaba tan bien, no sale, ¿no? Es una cosa que se da desde esa conexión, ese feedback, esa empatía que hay
y que eso también se va ganando conforme va pasando el tiempo y las personas del grupo van entrando en confianza y va habiendo más empatía, pues ya al final tú dices, bueno, yo como facilitadora me quedo aquí a un lado y dejo que el grupo se exprese solo, porque yo ya para qué intervengo, ¿no? Hay momentos que realmente es así, dices, wow, simplemente me dedico a disfrutar de lo que está ocurriendo aquí. Y así nos encaminamos hacia esa culminación, ¿no? Esa etapa ya que es la más avanzada de elaboración creativa. Yo creo, siempre lo decimos, Natalie, pero creo que es importante resaltarlo y traerlo otra vez a colación. Fundamental que en ese fluir, que podría ser el concepto clave en este contexto, entendamos la creatividad en cualquiera de sus etapas como un fin en sí misma y no como un medio, ¿no? Claro. Sí, sí, o sea... Porque a la creatividad normalmente desde nuestra perspectiva, desde nuestra concepción, le atribuimos la finalidad, ¿no? El objeto, el elemento, el producto terminado. Claro, y sí, una vez, yo hace mucho tiempo, ahora estoy recordando un antroposófico, no sé si has oído hablar de la antroposofía, pero bueno, viene de Rudolf Steiner. Y hacen escuelas antroposóficas donde a los niños lo que quieren es que desarrollen mucho esta creatividad, hacen agricultura, hacen muchas manualidades y demás, ¿no? Y una persona que hablaba de la antroposofía decía, sí, cuando ya está terminado el producto, imagínate que estamos tallando una cuchara de palo y la cuchara de palo ya está terminada, ya no tiene importancia. Lo importante es qué cosa ha ocurrido con ese niño cuando ha estado en todo el proceso de crear esa cuchara. Cuando ya se creó, sí, vale, es un bien que está ahí, sirve para algo en concreto, bueno, vamos a cocinar con eso, pero la satisfacción y el proceso en sí, el enriquecimiento que tiene el haber creado algo. Entonces, y siento que es fundamental que volvamos a potenciar eso en nosotros, porque como vivimos en una sociedad donde ya todo está fabricado, donde la ropa está lista, donde la comida está lista, o sea, no necesito ni siquiera saber cocinar porque ya viene todo, si quiero lo puedo comprar todo listo ya, ¿no? Y así, prácticamente todo, ¿no? Entonces, qué importante es sentir que la creación es un beneficio para mí y no, como dices tú, el fin de haber simplemente ese objeto al final, ¿no? Porque podemos y debemos crear la existencia que queremos tener, sin embargo no somos demasiado conscientes. Seguro que creamos la situación que tenemos, pero ¿hasta qué punto creamos la situación a la que aspiramos? Yo creo que somos un poco víctimas porque no sabemos el poder que tenemos. Esa es la historia y por eso me gusta mucho hablar de esto y difundirlo para que sepamos ese enorme poder que está dentro de nosotros y que nosotros estamos creando nuestra realidad, pero como no sabemos que tenemos el poder de crear lo que nosotros queremos, entonces al final creamos lo que nos han dicho que debe ser, lo que nuestros padres hicieron y nosotros vamos a repetir, lo que se supone que está bien, etcétera, etcétera. Y no estoy creando lo que yo siento, lo que yo quiero, estoy creando lo que otros han pensado y piensan que es lo mejor para mí. O por inercia, o ni siquiera me lo planteo, que ni siquiera me planteo que puedo crear mi realidad. Entonces, cuando yo sé que estoy creando mi realidad, que depende de mis pensamientos y de mis emociones para que luego esa realidad se manifieste, todo cambia. Y en este momento yo creo que es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque hay muchas cosas que están en el exterior y que no dependen de mí. No las puedo cambiar. Entonces, si yo sé que hay dentro de mí algo que sí puedo cambiar, ya es muy importante, porque si no, es que estoy totalmente a expensas de lo que ocurra afuera. O sea, siempre lo de fuera me va a influir, aunque yo esté creando mi realidad, como yo no vivo sola en este planeta, entonces obviamente me tiene que afectar lo de fuera. Muy bien, vale, pero yo estoy creando muchas cosas y cosas muy importantes y esas cosas forman parte de mi vida. Entonces lo de fuera, bueno, me afecta, pero ahí hay como un colchón, ¿me entiendes? Ante una persona que no crea nada, entonces le afecta todo, todo, absolutamente todo y es muy triste, ¿no? Entonces,
yo realmente invito a que las personas se tomen en serio esto y se den cuenta cómo, mira, simplemente podemos analizar cómo van ocurriendo las cosas, los hechos, según los pensamientos y las emociones que tenemos. Porque los pensamientos es algo que creo que ya mucha gente lo sabe y lo ha repetido, del pensamiento positivo. Pero la emoción también tiene que acompañar, la emoción también tiene que ser positiva, tengo que sentir alegría, tengo que sentir serenidad. Y entonces, simplemente observar cómo ocurren los hechos, cuando yo estoy tranquila, cuando estoy feliz, cuando me siento plena, cuando me siento llena de vida, y cómo salen si estoy con miedo, si me siento frustrada, si yo siento que no valgo nada y va a salir fatal, es que lo más probable es que salga mal, porque yo me estoy sintiendo que no soy capaz de eso. Y sin embargo, solemos delegar mucho en el destino o en la mala suerte, ¿no? Como poco, no somos conscientes, como tú dices, del poder para lo bueno y para lo malo que tiene eso que irradiamos, eso que proyectamos hacia el exterior. Y otro aspecto, Natalie, del que no somos conscientes es del peligro de obstruir esa creatividad, ¿no? Claro, no, nada de esto somos conscientes. Gracias a que tú me has invitado y que yo puedo venir y estamos sacando estos temas, mucha más gente se enterará, pero si no, es que estamos bloqueando, estamos atrayendo un montón de cosas negativas hacia nuestra vida, pero es parte de nuestra propia creación. Así es. Rolando Toro, de hecho, llega a establecer confeccionar una especie de numeración con todas esas habilidades que se frustran y los niveles a los que empeoramos, ¿no? Incluso nuestra salud está en peligro, para empezar la mental, si cerramos el paso a la creatividad, ¿no? Claro, sí, es que finalmente todo esto se reduce en salud. O sea, claro. Es así, si tú bloqueas algo tan importante como es la capacidad de crear, entonces, imagínate, eso ya lo decíamos en otro programa, todo lo que son nuestros pensamientos están relacionados con nuestro cuerpo físico, igual que nuestras emociones. Entonces, al bloquear eso, finalmente repercute en nuestro cuerpo físico, vienen las enfermedades y bueno, ya sabemos que es de esa manera, ¿no? Entonces, en el momento en que yo empiezo a crear, y una cosa que está en nuestras manos crear y que ahí yo siento que es de las pocas cosas que depende de mí y solo de mí, y es mi salud. Porque en otras cosas yo estoy co-creando con otras personas, pero en el tema de salud es conmigo misma, es mi cuerpo, es como siento yo mi cuerpo. Si yo mi cuerpo lo siento vital, si siento mucha energía en el momento de levantarme, etcétera, etcétera, si tengo ganas de vivir, no me voy a enfermar, no tengo por qué. Estoy creando salud en cada momento en mi vida y eso depende de mí. En la creatividad, Natalie, se integran pues esa capacidad de diversión, de creación, también de imitación, aunque permanezca la innovación, el optimismo, son muchísimos los aspectos, pero no nos olvidamos de la dimensión ética. Cierto es que en cada línea de vivencia se integran, aparecen las demás, pero no nos olvidamos en este caso de la afectividad y de que efectivamente la creatividad debe salir para ayudarnos a nosotros mismos, como bien has dicho, pero también, ¿no?, para mejorar lo que nos rodea, ¿no? Claro, claro. Podemos crear situaciones afectivas preciosas, o sea, todo esto, todos son instrumentos y lo que nos da la biodanza es un instrumento muy valioso y obviamente está el tema ético, el tema de valores para nosotros utilizarlo en favor de los demás. Además, es algo muy simple, cuando yo hago el bien a los demás, yo recibo muchísimo bien y además una satisfacción enorme. O sea, una persona que está haciendo daño no es una persona feliz. Yo nunca he visto una persona que haga maldades sintiéndose feliz. O sea, puede haber un momento de, sí, una satisfacción de, porque, no sé, me salí con la mía, pero realmente una felicidad profunda, un sentimiento de plenitud, de alegría, eso se consigue cuando
yo soy feliz y los demás también son felices, y cuando todos estamos bien. Y eso, en eso sí insistía mucho Rolando Toro, en que el tema de grupo, o sea, no se trata de que yo estoy bien y los demás no están bien, no, entonces nadie está bien, o sea, o estamos bien todos o no está bien nadie, era un poco así, él era muy vehemente con ese asunto, y yo veo que es muy sencillo, o sea, el tema afectivo del que has hablado tú, o sea, cuando yo entrego afecto hacia otras personas, yo recibo todo eso multiplicado. Y entonces vamos creando redes afectivas, que es lo que se va generando en la biodanza. Es otro tipo de lenguaje también, porque como no hablamos con palabras, entonces hablamos de otra manera. Y yo me puedo encontrar con una persona que no conozco y que viene haciendo biodanza en otro sitio y de pronto incluso puede hablar otro idioma que no es el mío, pero nos encontramos en un lugar, empezamos a hacer biodanza y parece que nos conociéramos de toda la vida. Es un tipo de comunicación que provoca eso. Y bueno, entonces yo creo que algún día pues esto se extenderá ya a la sociedad en general y sería una maravilla, ¿no? Es ese camino, ¿no?, hacia la felicidad que proponéis, porque convierte en beneficioso incluso lo que entendemos como sinónimo de rutinario, ¿no?, lo cotidiano, lo más cansado a lo mejor, algún momento del trabajo que nos cueste especialmente, alguna tarea de la casa o familiar. Todo, ¿no? Hay que hacerlo con esa mentalidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, Natalie, la biodanza no es eso que yo practico una vez en semana, sino es ese chip que yo tengo durante cada día, cada hora y cada segundo. Sí. Y tú has hablado de lo de la rutina y eso, ¿no?, de en cada momento. Ya en el último programa hablaremos de la trascendencia, que es como todo aquello que está en mi vida se vuelve sagrado. Y una vez cuando yo estaba danzando el tema de lo sagrado, me di cuenta y digo, pues yo en mi vida quiero que mi rutina se convierta en un ritual. No es lo mismo una rutina que un ritual. Entonces, tengo el ritual de la mañana, que me levanto, hago mis ejercicios, me baño, como esto, lo otro, y es una maravilla porque es un ritual. Y por otra parte, todo lo que es lo cotidiano, que hay que hacerlo de todas maneras, porque yo igual tengo que cocinar, igual tengo que limpiar, igual que, ¿no? Entonces, un día también dije, bueno, si lo voy a tener que hacer, y todos los días, será mejor que me guste, porque si no lo voy a pasar muy mal. Entonces, digo, bueno, muy bien, vamos a ir cambiando el chip, porque yo recuerdo que de pequeña, y ahí entras en las protovivencias que tú hablabas de cuando uno es pequeño, yo decía, yo recuerdo que a mí me encantaba entrar a la cocina, pero claro, yo entraba a jugar, y entonces me daban las cascaritas de las verduras para que corte, y yo me ponía ahí a cortar y tal, y yo digo, y si yo lo disfrutaba de niña, ¿por qué no lo puedo disfrutar ahora y pasármelo bien? Entonces, claro, eso también tiene que haber un acompañamiento de toda la familia, porque si un día no me apetece cocinar, entonces comemos huevo frito y ya está, y no pasa nada, ¿no? O abres una lata de lo que sea y ya está, y está estupendamente. Como otro día puedo estar más inspirada y preparo una comida mucho más rica y más abundante y más elaborada, ¿no? Y el día que tengo ganas de planchar, plancho, y el día que no tengo ganas de planchar, no. Entonces estoy esperando a que llegue, la ropa está ahí, y si alguien necesita algo, pues va, lo coge y se lo plancha, ¿no? Pero yo, cuando tengo ganas de planchar y estoy inspirada para planchar, pues cojo la plancha, y si no, no. Y ya está. Porque siempre estamos eligiendo, ¿no? Eso es algo que también olvidamos con facilidad, ¿no? Detrás incluso de la mayor obligación de nuestra vida hay una elección, ¿no? Y también, claro, estás eligiendo cómo quieres vivir, desde lo más cotidiano y lo más simple hasta lo más complejo. Tú decides. Y ya está, y tú te organizas. Y una cosa que he observado, esto conmigo misma, es que cuanto menos me exijo y cuanto menos me presiono, más ganas tengo de hacer las cosas. Porque si yo dijera, oye, es que ahora tengo que ponerme a planchar, no, digo, cuando me vengan ganas,
plancharé. Y mira, hoy por la mañana que tenía que venir al programa y tenía que hacer varias cosas antes de venir, de pronto... Has aprovechado. Me he puesto a planchar porque me entraron ganas, ya está. Como decía pues, otra facilitadora, en este caso de Madrid, Pilar Peña, el otoño no debe ser esa estación de la apatía, ¿verdad?, la nostalgia, la melancolía, sino que podemos utilizar todas las estaciones del año, todos los momentos de nuestra vida a nuestro favor para renovarnos y para seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Una cosa que hacemos en biodanza es danzar las estaciones, ¿ya? Y estoy a punto ya de hacer la clase del otoño, todavía no la he hecho porque quería que el clima nos acompañe un poquito más. Claro, es que en Córdoba tardamos un poquito a veces. Entonces yo digo, mira, que el clima nos esté acompañando. La estación del otoño es ideal para soltar todo aquello viejo que ya no sirve. Y es simplemente observar la naturaleza y tú ves los árboles en este momento que no hacen absolutamente nada, sus hojas que ya están viejas se caen, pero ellos no sufren porque sus hojas se están cayendo. El árbol simplemente es, el árbol está ahí, existe, ya está. Y todo aquello que ya cumplió una función, o sea, esas hojas que ya cumplieron un ciclo, ¿bien?, y que en este momento empiezan a morir, se caen solas. Y el árbol ni hace esfuerzo por retenerlas, ni hace esfuerzo por soltarlas, ni nada. Entonces, si nosotros entramos en conexión, como nosotros somos naturaleza, yo soy naturaleza, y si conecto con la naturaleza que me rodea, yo me puedo inspirar y puedo dejar que la naturaleza actúe en mí. Y digo, si el árbol no hace nada y todo aquello que ya cumplió una función se va, en mi vida pues igual. Aquellas cosas que están ahí y que ya cumplieron su función se van y listo. Y no tengo por qué apegarme. Eso nos hace sufrir mucho, ¿no?, el tema de los apegos. Entonces, así como danzamos el otoño, danzamos también el invierno, la primavera, el verano. Cada estación nos aporta algo. Entonces no hay estación mala ni hay estación fea. Y los días de lluvia no son malos. Los días de lluvia son días de lluvia, donde cae agua, que es importantísima para la agricultura, importantísima para tener reservas de agua, etcétera, etcétera. Y además, a mí me encantan los días de lluvia que huele a tierra mojada, en fin, que lo disfruto mucho. Y si me tengo que quedar en mi casa y no puedo salir, no salgo. Y si salgo, salgo con paraguas. Y puedo disfrutar igual de un día de lluvia que un día de sol. Eso está aquí, simplemente. Bueno, pues seguiremos reencontrándonos con nosotros mismos gracias a estas sesiones. Natalie, muchísimas gracias por haber estado aquí. Dentro de 15 días volveremos, lo haremos en nuestro día habitual, ¿verdad? Los jueves a las 12 de la mañana, hacia la mitad del programa, y ya nos tocaría pues esa penúltima línea de vivencia dentro de la biodanza, dentro de ese paradigma, ese modelo teórico, esa inducción de vivencias integradoras. Estamos ya a puntito, ¿no? Claro. Ya cruzamos hoy el Rubicón y ya el próximo día entraríamos en la segunda etapa, ¿no? El siguiente programa hacemos la sexualidad y ya en el último hacemos la trascendencia. Muy bien, pues te esperaremos aquí, Natalie. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien, gracias a ti.